Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Continuaremos con nuestro ejercicio de Spotify. Ya hemos montado en una aplicación de Angular los archivos estáticos que teníamos anteriormente, que es esto que yo estoy visualizando en este momento en el navegador. En el puerto 444 tengo los archivos estáticos en un servidor con Express y aquí en el otro extremo tengo la aplicación con Angular. Claro, hay otros detallitos que no hemos cambiado como el título, el favicon, pero creo que eso no es prioritario. En este caso le vamos a seguir dando funcionalidad a nuestra aplicación en Angular. Ok, en el video anterior lo que estábamos haciendo era segmentar nuestra vista en varios componentes. Hicimos una vista para el sidebar, o para el header, perdón, que es para la parte superior. Hicimos una vista para el sidebar, que es la parte lateral. E hicimos un componente para los playlists y otro componente para los artistas, ¿verdad? Playlist y artistas. Ok, y también los unimos todos y vimos cómo podríamos ejecutar o interactuar entre componentes mediante los decoradores @output. También hay otro que se llama @input que probablemente vamos a ver un poco más adelante. Ok, hay ciertos detalles que aún nos faltan para comenzar a consumir los servicios de nuestro backend. Y es en cuanto a la funcionalidad que teníamos previamente con los archivos estáticos, como está utilizando Bootstrap y con la dependencia de jQuery. Aquí sí funcionan las ventanas modales, como esta de acá y esta de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que funcionen las ventanas modales aquí, pero no funcionan porque en Angular no estamos utilizando la dependencia pura de Bootstrap porque utiliza jQuery, pero ya aquí en Angular ya no es necesario porque ya no lo necesitamos para acceder al DOM y para un montón de cosas más. Entonces recuerden que optamos por utilizar ngBootstrap. En este caso de utilizar ngBootstrap, no utiliza dependencia de terceros, no utiliza jQuery. Entonces, ¿cómo le hacemos para trabajar con las ventanas modales? Pues vamos a ver en la documentación. ngBootstrap y vamos a la documentación en componentes y vamos a la ventana modal. Primero, veamos cómo teníamos anteriormente la ventana modal aquí en App Component. Recuerden que segmentamos el encabezado, el sidebar, el componente del playlist y el componente de álbum. Y más abajo en los archivos estáticos, desde los archivos estáticos habíamos copiado estas ventanas modales. Aquí está la ventana modal de playlist, la ventana modal de los usuarios y la ventana modal de nueva lista. Recuerden que las ventanas modales son un conjunto de etiquetas para que tengan esa visualización, pero nosotros podríamos armar nuestras propias ventanas modales, pero podríamos ver ya que se trata de un div extenso en posición absoluta que cubre todo el ancho y alto disponible. Dentro hay otro div con ciertos estilos, está centrado y dentro de ese otro div pues hay otros divs para segmentar el contenido. Eso es una ventana modal, ¿verdad? Y estamos utilizando las ventanas modales de Bootstrap. Pueden leer la documentación oficial de Bootstrap, pero la idea es que cambiemos estas ventanas modales por las ventanas modales de ngBootstrap, que en cuanto a CSS utiliza exactamente los mismos estilos, pero en cuanto a la interacción con las ventanas modales o con cualquier otro componente de Bootstrap que utiliza de jQuery, ahí sí hay que optar por ver la documentación para ver qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Ok? Y veamos, en la ventana modal, aquí hay un ejemplo y veamos el código fuente. Prácticamente las etiquetas hay que cambiarlas un poco. Hay que utilizar la etiqueta ngTemplate. La etiqueta ngTemplate no es propia de ngBootstrap. ngTemplate es de Angular. Se utiliza para agrupar componentes o definir vistas dentro de otras para poder segmentar nuestro código. Entonces, en este caso la estaba utilizando para definir una ventana modal. Entonces, lo que vamos a hacer es que para tener una ventana modal similar a esta de acá, que en esta sale el texto de Profile Update y un Date Picker por aquí, lo que vamos a hacer es copiar este HTML que dice
ngTemplate. Vamos a comenzar a sustituir nuestras ventanas modales. Comencemos por la de nueva playlist, que en el código original pues no teníamos, no hay nada dentro de esa ventana modal, solo está el texto nuevo playlist y los botones close y guardar lista. En nuestro caso aquí no está funcionando, obviamente. En nuevo playlist no pasa nada. El botón nuevo playlist está dentro del componente header. Entonces vamos a optar por ubicar ahí la ventana modal. Entonces vamos a header, bajo el header pegamos ese código y vamos a intentar analizar un poquito. Está ngTemplate y aparece numeral content. En el caso de Angular se pueden identificar las etiquetas o las plantillas utilizando numeral y un identificador. Este tiene que ser único. Esto me sirve dentro de Angular para poder acceder a toda esta etiqueta, a todo el contenido, utilizando esta referencia. Es bastante similar a utilizar el ID, nada más que en Angular tiene muchas más cualidades. Y con este identificador que pongamos aquí, de esa forma vamos a acceder a esta ventana modal. Entonces, de hecho, le vamos a cambiar el nombre aquí. Le vamos a poner modal playlist. Porque el objetivo de esta ventana modal es para crear una nueva playlist. Modal nueva playlist le vamos a poner. Nueva playlist. Ese sería como el identificador. Y que tiene una ventana modal. Es bastante similar a los de Bootstrap. De hecho, si se ponen a comparar las clases CSS, probablemente sean las mismas. Aquí está el encabezado. Este es el título. Lo vamos a cambiar y le vamos a poner nueva playlist. Nueva playlist. Y este sería el botón de cerrar, el que aparece con la X. Está con un icono que es el de la X, ¿verdad? Y el botón que ejecuta una función que dice modal dismiss y crosslink. Esto prácticamente lo que hace es cerrar la ventana modal. Esa ya es una función del módulo que vamos a utilizar. Ya vamos a ver en la documentación cómo se llama el módulo para trabajar con ventanas modales. Ok, y aquí tenemos en el cuerpo de la ventana modal un formulario, pero en el cuerpo de la ventana modal por el momento no vamos a poner nada. De hecho, ahí solo iría algo como el nombre del playlist y ya estuvo, ¿verdad? Y en cuanto a los botones, pues aquí hay un botón, vamos a poner dos botones. Y la clase que vamos a utilizar de botones, en vez de utilizar la clase Outline Dark, vamos a optar por la que está aquí, es Outline Success, de la ventana modal que teníamos anteriormente. Y vamos a ponerle aquí Outline Success. Outline Success a ambos, para que aparezca así en color verde, el color característico de Spotify. Y en la función click, en ambos casos se cierra la ventana modal con este método close del objeto modal y le enviamos de parámetro la acción de quién es el que la cierra. Entonces, en este caso podríamos enviarle cualquier cosa. Por el momento no le vamos a dar uso a esto, ¿verdad? Y en el caso de los botones vamos a poner uno que diga guardar y otro que diga cerrar. Y en el texto, solo como para informar, esto no lo vamos a utilizar para nada, pero igual le vamos a poner aquí botón cerrar. Esto ustedes podrían leer un poco más en la documentación y este texto que enviamos aquí dentro del método close nos serviría más adelante para tomar decisiones si se cierra por ciertas circunstancias o se cierra por un elemento en particular. Por ejemplo, aquí se dice que se cierra con la X. Cerró con la X. Entonces de alguna forma se puede acceder desde el TypeScript a este valor. Y en el caso de guardar, pues no vamos a poner esto que está aquí, sino que vamos a llamar a un método que se llame guardar playlist, que todavía no está, ¿verdad? Playlist. Y este lo vamos a definir en el archivo de TypeScript. Header component TypeScript, aquí lo vamos a poner. No tiene nada por el momento, pero lo va a tener a futuro. Ok, y ahí está la ventana modal, una ventana modal vacía. Pero, ¿cómo le hacemos para llamar a la ventana modal?
Desde Bootstrap normal se enlazaba cualquier enlace o cualquier botón, así como este que tengo aquí, utilizando Data Toggle Modal y Data Target y el ID de la ventana modal. Pero en este caso vamos a tener que utilizar un método para abrirla y vamos a necesitar también el evento click. Entonces vamos a utilizar click, que cuando se dé clic a nueva playlist vamos a llamar al método abrir ventana o abrir nueva playlist. Vamos a poner nueva playlist. ¿Y qué vamos a hacer con este método? Le vamos a enviar el componente. Aquí no es como que le vamos a enviar el ID, sino que prácticamente se envía todo el componente o la referencia a todo este conjunto de etiquetas o a la etiqueta raíz. Entonces, prácticamente ahí le estamos enviando la referencia a la etiqueta y desde este método vamos a tomar esa referencia y vamos a utilizar el módulo de ventanas modales de ngBootstrap para abrirla. Entonces nos vamos al componente, voy a crear el método abrir nueva playlist y aquí vamos a utilizar un módulo. Lo vamos a importar o lo vamos a inyectar en el constructor porque es un servicio. ¿Qué es un servicio en Angular? Y lo vamos a ver dentro de poco porque sí lo vamos a utilizar. Un servicio de Angular es un componente o un módulo que yo puedo inyectarlo en múltiples clases o en múltiples componentes de Angular y no necesito crear una nueva instancia. Son como componentes compartidos. Es para compartir funcionalidades entre un montón de componentes más. En este caso, el servicio de ventanas modales las puedo utilizar en muchos otros componentes. Entonces, para ello se utilizan servicios. Y los servicios usualmente se inyectan. ¿Y dónde se inyectan? En los parámetros del constructor. ¿Qué tiene que ir en los parámetros del constructor? El modificador de acceso. Podemos poner private. El nombre del servicio que vamos a inyectar. En este caso le vamos a poner Modal Service. Este nombre es como nosotros queramos llamar al elemento que vamos a inyectar. Luego dos puntos y el tipo de dato. El tipo de dato para este módulo es ngB Modal o ngB Modal, que es de ngBootstrap Modal. Ok, ¿qué estoy haciendo aquí en esta parte que tengo seleccionada? Esto es como que yo haya definido en la parte de la clase, haya definido un atributo privado, digamos X, de tal tipo, dos puntos, tipo X. ¿Ok? Y luego lo instancio o hago lo que sea con X. Pero en el caso de que yo haga esto en el constructor, lo que estoy haciendo es que estoy inyectando un objeto del tipo ngB Modal que se llama Modal Service. Este es el nombre que le doy. Y el modificador de acceso que va a tener es privado. Por lo tanto, a Modal Service, ¿desde dónde puedo acceder? ¿Desde este constructor? Sí. Desde este método, sí. Desde guardar playlist también. Desde cualquier método interno de la clase puedo acceder a Modal Service. ¿Ok? Entonces de eso me sirven la inyección de servicios. Y la ventaja es que ese servicio puedo inyectarlo en cualquier otro componente. Y es lo que vamos a hacer más adelante cuando ya trabajemos con el consumo de nuestro backend. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando vayamos a abrir un nuevo playlist? Vamos a hacer referencia a este servicio que se llama Modal Service porque así le puse. Pude haberle puesto X y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero le puse así para que sea algo descriptivo. Y vamos a acceder a él. Para acceder a él sería con this punto y el nombre del que le di al momento de inyectarlo. Utilizo this porque prácticamente al inyectarlo, aquí estamos inyectando, es como que le haya agregado un nuevo atributo a esta clase que se llama Header Component. Le agregué el nuevo atributo. Y ahora vamos a utilizar el método open. Y vamos a... Aquí viene prácticamente la ventana modal, ¿verdad? En abrir nueva playlist, que lo llamamos desde el HTML, le enviamos la referencia a la etiqueta.
que la declaramos con el numeral, el prefijo numeral. Prácticamente le estamos enviando la referencia a la ventana modal de playlist, la que acabamos de crear. Y aquí la recibimos como parámetro. Y la vamos a enviar como primer parámetro también a el método open. Luego podríamos enviar un segundo parámetro al método open para definir ciertas opciones de la ventana modal. Por ejemplo, el tamaño, size, con size lo hago. Todos estos parámetros que voy a utilizar aquí pueden verlos en la documentación de ngBootstrap, aquí en esta página. Ahí pueden ver, cuando van aquí al TypeScript, ahí pueden ver cómo abrirla, cuáles son los posibles parámetros que podemos ponerle. Pero yo voy a utilizar los más conocidos y los más básicos aquí. Por ejemplo, tamaño puede ser XL o LG, los mismos tamaños que utilizamos en Bootstrap, ¿verdad? Vamos a ponerle centered, true, para que esté centrada. Ok, y puedo seguir poniéndole, por ejemplo, clases CSS y otras cosas por ahí. Puedo indicarlas en el método open. Ok, ya con esto se abriría la ventana modal. Así que vamos a guardar el HTML y el TypeScript y vamos a probar. Recarguemos acá. Bueno, se recarga automáticamente. Ahora vamos a dar clic en nueva playlist y ahí está. Simple. Entonces, se parece bastante a esta que tenemos aquí. Nada más que esta no está centrada, la otra sí la pusimos centrada y esta es un poco pequeña. Pues hubiéramos cambiado también el otro parámetro aquí, ¿verdad? Si no me equivoco, podría poner XS para ponerla pequeña. Veamos. Ahí está, pequeña. Y si no la quiero centrada, aquí está centrada, entonces le pongo centered false. Nueva playlist y ya no está centrada. Prácticamente es bastante similar. Bastante similar. Ok, y aquí en nueva playlist podríamos poner el texto o una caja de texto para el nombre del playlist. Y eso sería todo para esa ventana modal. Voy a poner un input aquí. Input. Dos puntos text. Y le vamos a poner esto de name y id no lo voy a poner. Y solo voy a poner placeholder. Nombre del playlist. Y vamos a poner clase CSS class igual a form control. Clase CSS de Bootstrap para ver los inputs bonitos. Ok, y eso sería todo para esa ventana modal. Listo, aquí vamos a poner el nombre del playlist, luego le vamos a dar guardar es ahí, ¿verdad? Guardar. Ok, ahora vamos a darle funcionalidad a cambiar usuario, que según el código estático que teníamos anteriormente, al darle clic en cambiar usuario aparece un select list con la lista de los usuarios. Entonces prácticamente es una ventana modal similar a la otra que tenemos, ¿verdad? Que la definimos en el componente del encabezado. Porque ahí es donde está el botón. Por eso es que decidimos poner esta ventana modal aquí. Porque aquí es donde la llamamos. Desde este botón. Aunque se puede definir en otro componente. Y poder llamarla utilizando el decorador @output. Pero no es el caso. Ok, vamos a copiar prácticamente este conjunto de etiquetas para indicar la otra ventana modal. Esta sería la ventana modal de nueva playlist. Y vamos a hacer la ventana modal de selección usuario. Y vamos a pegar esto aquí y le vamos a poner modal usuarios. Y aquí prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí que en vez de un input sea un select sin nombre y sin ID. Y vamos a poner la clase CSS form control. Vamos a poner, podríamos poner option y solo vamos a poner unos 3 usuarios. Recuerden que esto, la idea después sería generarlos dinámicamente utilizando
ng4 y consumiendo el servicio, ¿verdad? El servicio correspondiente que hicimos del backend. Entonces vamos a seguir copiando acá. Usuario 2. Usuario 3. Listo. Ahí está. Podríamos... ahora aquí vamos a cambiar. Le vamos a poner la opción seleccionar usuario. Y el método que va a ejecutar cuando le demos clic a ese botón en la ventana modal ya no sería guardar playlist, sino vamos a decir seleccionar usuario. Ese método lo vamos a crear vacío por el momento. Header, y aquí abajo vamos a poner seleccionar usuario, método vacío. Ok, y este es el identificador de la ventana modal, se llama modal usuario. Y vamos a modificar en el menú que la opción que dice cambiar usuario, en vez de utilizar data toggle y data target de Bootstrap nativo, vamos a utilizar el método click de Angular y vamos a llamar al método abrir modal usuarios. Así le vamos a llamar ese método. ¿Y qué le vamos a enviar de parámetro? El identificador, que el identificador se llama modal usuarios. Modal usuarios. Ok, y vamos a crear este método, abrir modal usuario, que prácticamente es un clon de ese otro método. De hecho, podríamos crear un mismo método para abrir una ventana modal, pero para que quede así bien segmentado, lo dejo en dos métodos, pero podrían crear un solo método que se llame abrir modal y que envíen la ventana modal por aquí. Pero si llegan a necesitar más adelante de alguna forma personalizar cada ventana modal, entonces lo mejor es ponerlo en métodos separados. Pero esto pueden unificarlo perfectamente. Ok, y abrir modal usuarios, aquí viene la referencia y pues no cambia nada más de lo que tengo aquí. Aquí solo guardo y vamos a visualizar el resultado. Vamos a nuestro proyecto, cambiar usuario y aquí está. Listo. Está funcionando a la perfección. Ahora que ya creé mis ventanas modales utilizando ngB modal de ngBootstrap, vamos a ir a App Component y de las ventanas modales que habíamos copiado utilizando el ejemplo o el ejercicio anterior, vamos a borrarlas. Son estas dos que están aquí. La ventana modal de nueva playlist, que creo que es esta de aquí, nueva playlist, la voy a borrar. Y la ventana modal de nuevos usuarios, que es esta de aquí, o de seleccionar usuario, perdón, la vamos a borrar. Modal usuarios. Y de hecho hay una tercera ventana modal que dice modal playlist. ¿Y esta ventana modal cuál es? ¿Cuál es esa ventana modal? Esa ventana modal es la que aparece cuando le damos clic a un artista y está este botón de aquí con el signo más y le damos clic, aparece una ventana modal para seleccionar un playlist a la cual yo quiero guardar la canción. Digamos, esta canción, le doy clic aquí, selecciono el playlist, le doy guardar en playlist y se guardaría en el playlist seleccionado. Por lo tanto, al darle clic en el playlist tendría que aparecer la canción que guardé ahí. Entonces tendríamos que ir a nuestro componente de álbumes con sus canciones y agregar una ventana modal aquí en ese componente. Entonces hagamos eso. Vamos a ir al componente correspondiente, sería en álbum. Aquí está el HTML. Y al final vamos a poner la ventana modal. Recuerden que las ventanas modales no tienen que estar dentro de ninguna otra etiqueta, porque no es como que estén en jerarquía. Son completamente independientes porque se sobreponen. Así que vamos a copiar la misma estructura de las ventanas modales que teníamos anteriormente, o las que acabamos de hacer con ngTemplate, esta de acá, y voy a pasarla al componente de álbum. Y
aquí vamos a cambiarle el identificador a este. Sería modal guardar en playlist. Guardar en playlist. Modal guardar en playlist. Porque es una ventana modal para guardar canciones en playlist. Por cierto, no le cambié el título a la otra ventana modal cuando hicimos la parte de los usuarios, ¿verdad? Entonces la dejé con el texto de nueva playlist. Eso tengan cuidado. Cuando copiamos y pegamos nuestro mismo código, se nos suele olvidar cambiar esos detallitos. Así que tengan cuidado. Seleccionar usuarios. Seleccionar usuario. Y aquí vamos a poner guardar canción en playlist. Guardar canción. Listo. Veamos aquí el método que vamos a utilizar para indicar que vamos a guardar una canción en playlist. Vamos a poner guardar canción playlist. Así le voy a poner el método. El método en qué archivo debería estar. Estamos en el HTML de album component. Entonces tendríamos que irnos al archivo de TypeScript correspondiente. Entonces vamos a poner ese método aquí. Guardar canción playlist. Listo. Ok, ahora vamos a cambiar el contenido de esta ventana modal porque es una lista con todos los playlists, ¿verdad? De hecho, podríamos copiar el select list de usuarios que teníamos aquí, nada más que ponemos playlist. Obviamente, igual tendríamos que hacer luego un servicio para llenar, o bueno, tendríamos que consumir el servicio web del backend para generar los playlists que vayamos a poner aquí. Por el momento vamos a poner algo como playlist 1, 2 y 3. Ok, ahora, ¿desde dónde se va a llamar esta ventana modal? Aquí tenemos en el caso de los álbumes. ¿Dónde están los álbumes? Aquí están los álbumes con sus canciones. En todos tiene un onClick que dice agregar canción y va el código de la canción. Entonces prácticamente aquí es donde tiene que ir el llamado a la ventana modal. Recuerden que todo esto está en HTML Enduro. Por cada ítem nuevo de estos vamos a tener que generarlo con un ng-for, pero hasta que consumamos el servicio web de la lista de las canciones. Ok, entonces lo que voy a hacer es sustituir todos estos que dicen onClick agregar canción. Puedo utilizar control D múltiples veces. Ya los seleccioné todos para tener múltiples cursores. Y vamos a borrarlo y vamos a utilizar click, el evento click de Angular. Y vamos a llamar al método agregar a playlist. Ok, este método agregar a playlist obviamente no existe, pero ¿qué tendríamos que poner aquí? El identificador de la ventana modal. El identificador de la ventana modal porque tendría que abrir la ventana modal para poder guardar la canción o seleccionar el playlist donde va a guardar la canción. Entonces vamos a poner aquí modal guardar en playlist. Ok, y hay que crear obviamente este método, por eso todavía está marcando error. Vamos a irnos al componente album components y aquí está. Listo, entonces recuerden que para poder abrir la ventana modal necesitamos inyectar el servicio de ngB modal. Eso lo hacemos en el constructor. Vamos a declarar un objeto en el constructor. Lo vamos a inyectar aquí, le vamos a poner private. Si no lo ponemos en modificador de acceso, no vamos a poder acceder desde ningún lado. Así que lo ponemos como private. Y vamos a ponerle modal service, ngB modal. Ok, en mi caso pues tengo el autocomplete. Tengo alguna extensión en mi Visual Studio Code para que pueda enlazar todo y me importe
NGB Mural o cualquier dependencia, al momento de hacer autocomplete le doy enter, lo importa automáticamente, pero aquí está, tiene que estar del módulo NGB Bootstrap, perdón. Ok, luego de hacer la inyección ya podría acceder a este elemento desde cualquier lado. Entonces vamos a poner this.modalservice.open y aquí vamos a abrir que es la ventana modal guardar en playlist y las opciones que podríamos indicarle. Que vamos a poner las mismas que teníamos allá. Sería el tamaño, size, XS y centered, vamos a ponerle true. Ok, listo, guardamos ambas cosas. Ahora vamos al frontend y probemos. Al darle clic en el botón debería de aparecer la ventana modal, ¿verdad? Pero falta algo porque al parecer no está funcionando bien, ¿verdad? Veamos qué es lo que está pasando cuando le damos clic al botón. Debería aparecer la ventana modal. Y vemos un error que dice agregar canción is not defined. Pero bueno, cambiamos todas las referencias de agregar canción. De hecho, si busco, lo más seguro es que no esté. No hay ninguna referencia. No hay resultados. Entonces, lo más probable es que haya quedado algo en caché. Veamos. Vamos a hacer un hard reload. Probemos de nuevo. Ahora sí. Y ese era el problema. Ok, cuando hagan algo o modifiquen algo y no está haciendo lo que creen que debería hacer y están luchando por saber cuál es el problema, muy probablemente sea la caché. Así que recuerden que pueden hacerlo en el caso de Chrome, que se visualice la consola o las herramientas para desarrolladores y se va a habilitar el clic derecho en el botón de actualizar, de tal forma que aparecen estas tres opciones y le dan clic a esta parte de aquí. Porque en algunos casos cuando le dan control F5 o F5 o control R, pues no funciona muy bien, que digamos. Ok, ya tenemos todas las ventanas modales listas. Ya podemos empezar a darle la funcionalidad para consumir los servicios web. Ok, en este caso para consumir los servicios web podríamos hacerlo directamente en los componentes correspondientes. Por ejemplo, en Sidebar podríamos consumir el servicio web para obtener todos los artistas y para obtener todo el listado de los playlists. No hay ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, vamos a hacerlo de una forma un poco más ordenada para hacer nuestra aplicación en Angular un poco más preparada para el futuro, es decir, que sea escalable. ¿Y a qué me refiero con eso? En este caso, me gustaría que utilizáramos el concepto de servicios de Angular. No confundamos este concepto con servicio web. Un servicio en Angular, como lo había mencionado hace un momento, es un componente que se puede compartir en cualquier otro componente mediante inyección, inyectándolo en el constructor del componente, tal y como lo hicimos con el servicio de NGB Modal para poder utilizar ventanas modales de cualquier otro componente. Así vamos a hacer en el caso de toda la funcionalidad que vamos a necesitar para consumir servicio web. Vamos a crear un servicio en Angular porque muy probablemente el listado de los artistas lo tengo aquí, pero probablemente lo necesite de otro componente. No en este ejercicio puntualmente que estamos haciendo, pero en un ejercicio o en un proyecto grande eso pasa. Que necesito el listado de los artistas en un componente, pero también lo necesito en otro. Así que en vez de estar haciendo las peticiones Ajax con HTTP Client en cada componente, mejor lo pongo en todo en un servicio, en un componente compartido de Angular y lo inyecto en cada componente que necesite. Ok, entonces vamos a crear un servicio en blanco. Vamos a irnos a nuestro proyecto en Angular. Voy a cerrar todo. Ups, cerré el proyecto también. Vamos a abrirlo de nuevo. Y vamos a irnos a la consola
y vamos a crear un nuevo servicio. El servicio se puede crear utilizando el Angular CLI. ¿Ok? También se puede crear desde cero, creando el archivo, creando la estructura del TypeScript, etc. Pero aquí lo vamos a hacer utilizando Angular CLI. Vamos a poner ng generate. Ya habíamos utilizado ng generate para crear un componente, ¿verdad? Con ng generate component. Pero en este caso vamos a utilizar ng generate service. Luego el nombre del servicio vamos a ponerlo dentro de una carpeta que se llame services o servicios, como quieran llamarlo, pleca y el nombre del servicio. ¿Cuántos servicios vamos a crear? Vamos a segmentarlos dependiendo de nuestro backend. Por ejemplo, si tengo funcionalidades relacionadas a playlist o si tengo funcionalidades relacionadas a artistas o a usuarios, que sería bueno que le diéramos un vistazo cómo tenemos nosotros armado nuestro backend. Vamos a abrirlo de nuevo por aquí. No es como una regla, ¿verdad? Pero lo mejor es que esté bien segmentado y que esté bastante similar al backend para que sea menos confuso. Y en el caso de nuestro backend lo segmentamos en dos. Todas las funcionalidades referentes a los artistas y todas las funcionalidades referentes a los usuarios. Entonces, de hecho, hicimos dos enrutadores, hicimos dos modelos, dos esquemas, etc. En este caso, vamos a crear en nuestro frontend en Angular dos servicios. Uno relacionado a todas las funcionalidades compartidas que pueden haber de los artistas y otra con respecto a los usuarios. Entonces vamos a poner services artistas. Y creo que no recuerdo si en el caso de los servicios se genera archivo de test, pero vamos a probar poniendo menos skip tests igual a true, que no genere esos archivos. Igual, si no soporta esa opción, pues solo la quitamos y probamos de nuevo. Y ahí está. Si le hubiera omitido esta instrucción, me hubiera creado dos archivos. Un archivo con el nombre que yo le di, que es artistas.service.ts, y otro .spec. No quise que creara eso porque son archivos para hacer pruebas. Y me creó una carpeta. Al mismo nivel de component me creó una carpeta que se llama services y ahí me creó un archivo que se llama artistas.service.ts. Si se fijan, le agregó como una extensión, ¿verdad? Como una subextensión, por así decirlo. Y vamos a crear también el otro servicio. De hecho, vamos a poner flechita arriba para reutilizar el mismo comando. Y vamos a crear el servicio para usuarios. Listo, me creó el otro servicio. Ok, y veamos. ¿Cuál es la estructura de un servicio? Importa el módulo que se llama Injectable. De hecho, es un decorador. Esto me sirve a mí para poder inyectar esta clase o un objeto o una instancia de este tipo en cualquier otro componente. ¿Ok? Ahora veamos qué es lo interesante de esto. Yo podría ir a un componente, digamos al componente del sidebar. Digamos que en el sidebar yo necesito inyectar en mi componente principal, aquí en el constructor, necesito inyectar un servicio relacionado, o el servicio de artistas, que este servicio de artistas tiene un método que diga obtener o vamos a poner, sí, obtener artistas. Tiene un método con ese nombre. Y este método, ¿qué es lo que va a hacer? Por el momento vamos a imprimir en la consola algo que diga obtener listado de artistas del servidor. Entonces más adelante, aquí en obtener artistas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar con HTTP Client, vamos a hacer el consumo del servicio correspondiente en el backend y podría retornar la información. ¿Ok? De tal forma que aquí retornaríamos el JSON correspondiente.
o el arreglo de JSON correspondiente. Entonces ya podríamos inyectar aquí en el constructor ese nuevo servicio que acabo de crear. ¿Y cómo lo vamos a importar? Le vamos a poner private, un nombre cualquiera que queramos ponerle al objeto. Le vamos a poner el mismo artistas service, así, con primera letra minúscula para que se note de que es un objeto y no es una clase. Luego 2 puntos, el tipo de dato que vamos a poner sería artistas service, que sería el nombre de la clase del servicio, que es este de aquí. De tal forma que estamos inyectando este servicio en este componente, que es sidebar component, que también es una clase, ¿verdad? Ok, ¿y qué me permite eso? Que yo pueda llamar los métodos de este objeto, que prácticamente es una instancia de este servicio y es compartido para todos. Así que aquí en ng-on-init, que este método se ejecuta cuando ya cargó todo el UI de Angular, voy a hacer referencia a ese servicio con this y vamos a llamar al método obtener artistas. Por lo tanto, aquí este método obtener artistas me va a imprimir el mensaje que definimos en la consola. Así que hagamos una prueba de esto. Bueno, voy a tener que levantar de nuevo el proyecto porque como cerré el editor, pues se cayó todo. Así que lo voy a levantar de nuevo. Debería de imprimirme el texto de obtener los artistas. Y aquí estamos segmentando todo lo que vamos a consumir o todas las funcionalidades que van a encargarse de consumir servicios al backend, los pusimos en un servicio. Así que aquí estamos. Vamos a abrir la consola. Y ahí está. De hecho, no tuve que presionar nada, ¿verdad? Porque lo puse en el ng-init. Cuando se cargó el componente del sidebar, se ejecutó, inyectó el servicio de artistas y llamamos al método obtener artistas y esto fue lo que me imprimió. Y de hecho ahí me dice de qué archivo viene, ¿verdad? Listo. Así que está funcionando muy bien nuestro servicio de artistas. Recuerden, un servicio en Angular es como un objeto o un componente o un módulo, como quieran llamarlo, en el cual yo ubico funcionalidades que pueden ser compartidas entre muchos componentes. Y el objetivo es para reutilizar código. De esta forma, para utilizar un servicio, lo que tenemos que hacer es inyectarlo en el constructor, tal y como lo hacemos acá. Muchos módulos de Angular de terceros utilizan esa técnica para utilizar servicios compartidos. Este sería uno desarrollado completamente por nosotros. Ok, vamos a hacer lo mismo en el caso de los usuarios, en el caso de cada una de las funcionalidades que hagamos. Vamos a crear métodos en los servicios que creamos y los vamos a inyectar en los componentes correspondientes. Pero ya para dar esa funcionalidad completa vamos a hacerlo en el próximo video. Ahí ya vamos a empezar a consumir nuestro backend. Por esta ocasión sería todo. Nos vemos hasta la próxima.